Es un gusto recibirlos y compartir con ustedes la Semana del Humanismo y en especial la lección inaugural del Centro de Estudios Generales de este segundo ciclo lectivo 2025, el cual impartirá el doctor Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional, con el título de la conferencia Retos y desafíos de la educación pública costarricense en los nuevos contextos. Uno de los propósitos principales del Centro de Estudios Generales es trazar una línea clara del pensamiento humanista actual, enfocado desde una posición heterogénea, abierta y crítica, que defienda los derechos fundamentales de las personas, por lo cual este centro organiza año con año la Semana del Humanismo como una filosofía de vida que promueve la dignidad humana, la ética, la justicia y la búsqueda del bien común. En este sentido, renovamos nuestro compromiso de generar espacios académicos y análisis de la realidad nacional e internacional, con una mirada humanista desde cada una de nuestras áreas que conforman el Centro de Estudios Generales. Sabemos que todos nos integramos en 4 grandes áreas: el área de ciencias sociales, el área de ciencia y tecnología, el área de filosofía y letras y el área de las artes. Por esta razón, a partir de hoy hasta el próximo viernes se ofrecerá una programación variada de conferencias y talleres dirigida tanto a la comunidad universitaria, al público nacional e internacional, como a quienes nos puedan acompañar tanto de forma presencial como virtual. Les invitamos a las actividades que desarrollaremos durante esta semana y que mencionaré a continuación. El día martes por la mañana iniciaremos, como ya lo indiqué, con la lección inaugural del segundo ciclo lectivo 2025, con la conferencia que impartirá don Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional. Este mismo día, pero en la tarde, habrá una conferencia titulada La gestión cultural, hoy día en el Teatro Nacional de Costa Rica, a cargo del máster Guillermo Madrid, director general del Teatro Nacional. Esta actividad también será en la sala de decanos del Centro de Estudios Generales a la 1 de la tarde. Mañana miércoles 20 de agosto tendremos por la mañana la conferencia Ciudadanía Digital a cargo de la doctora Teresa Morales del Departamento de Inclusión Digital del Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz, México, a las 4 de la tarde en modalidad virtual. Por la tarde tenemos la conferencia Igualdad, Homogeneidad Ética y Democracia Política, los ejes fundamentales del romanticismo democrático costarricense, a cargo del máster Esteban Aguilar, subdirector de la Escuela de Filosofía, a las 7 p.m. en modalidad virtual. El jueves 21 tendremos por la mañana la conferencia Nuevo Orden Multipolar, Perspectivas Históricas en larga duración desde América Latina, a cargo del doctor Antonio Álvarez, catedrático de la sede Chorotega de la UNA, a las 10 de la mañana en modalidad virtual. El viernes 22 tenemos el taller en la mañana hacia una pedagogía del yo migrante, a cargo del tallerista doctor Guillermo Acuña, vicedecano
de la Facultad de Ciencias Sociales. El lugar es en la sala de decanos del Centro de Estudios Generales a la 1 de la tarde. A las 4 de la tarde tendremos la conferencia semántica de la emancipación, comunicación y control social a cargo del doctor Fernando Buen, cialista y filósofo mexicano, especialista en filosofía de la comunicación. Agradecemos su presencia y participación en esta Semana del Humanismo 2025 en esta su casa, el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Queridos amigas, queridos amigos, deseo finalmente animarlos a aplicar los principios humanistas en sus vidas, en sus comunidades y en el mundo, fomentando una cultura de paz, de justicia y solidaridad. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a don Jaime Mora, decano del Centro de Estudios Generales. Es un honor para nosotros presentar a nuestro conferencista invitado, el doctor Jorge Herrera, rector de la Universidad Nacional, que, como bien nos indicaba don Jaime, compartirá la lección inaugural titulada Retos y desafíos de la educación pública costarricense en los nuevos contextos. Esta lección busca inspirar y orientar el camino académico que hoy iniciamos. Busca promover el diálogo y el pensamiento humanista. El doctor Jorge Herrera, además de rector de la Universidad Nacional, fue vicerrector de investigación de la Universidad Nacional en el periodo 2025. Es académico e investigador de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional. Es químico de profesión, graduado de la Universidad de Costa Rica, con una maestría académica en química y un doctorado en Ciencias de la Tierra, con énfasis en Física de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, posee una maestría en Sistemas Modernos de Manufactura del Instituto Tecnológico Costa Rica y una maestría en Administración de la Energía y sus fuentes renovables del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Suma 2 postdoctorados del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Semarnat, México. Algunas de sus líneas de investigación se relacionan con la caracterización química de partículas y la composición química de la deposición húmeda, entre otros temas. Nuestro rector además cuenta con más de 68 publicaciones en revistas especializadas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Los dejamos con las palabras del doctor Jorge Herrera. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quisiera primero, antes de iniciar esta conferencia, poder agradecerle al Centro de Estudios Generales la deferencia que me da el día de hoy de poder tener este espacio para que podamos conversar de un tema tan interesante y que nos atañe prácticamente a todos y todas. Sí comentarles que cuando se habla de desafíos de la educación superior, lo pudimos haber enmarcado en 3 contextos: el contexto internacional, el nacional y el institucional. Por un tema de tiempo voy a proceder a abordar el contexto internacional y el nacional, no sin antes hacer la salvedad que el contexto institucional, incluyendo al CONARE, puede
más retador inclusive que el contexto nacional e internacional, dada la coyuntura que estamos viviendo en este momento alrededor del tema de la redistribución del FES. Pero para efectos de esta presentación me quedaré en el contexto internacional y en el contexto nacional. Como parte de esta conferencia y en el momento que me lo plantearon, hice un esfuerzo por plantear 8 temas o 8 corrientes que yo creo que son fundamentales para cualquier institución de educación superior en el contexto internacional. Siguiente. Y las resumí en esos 8 aspectos. La globalización y la interdependencia. Todos estamos claros que en este momento hay una corriente muy fuerte por internacionalizar la educación superior. No podemos hacernos de la vista corta al tema de las transformaciones en el mundo del trabajo, a los temas de equidad e inclusión social, a un tema que es importantísimo, que es la legitimidad y la confianza social en la universidad, la economía y el financiamiento, la transformación tecnológica digital, la agenda de sostenibilidad y cambio climático y las tensiones geopolíticas y la regionalización. Obviamente pudieron haber quedado muchas otras corrientes por fuera, pero el análisis de esta conferencia lo voy a centrar en estas 8 grandes elementos que yo considero claves para poder entender los retos que están sucediendo en la educación superior en este momento. Y intenté para cada uno de estos ejes identificar cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos como universidad en cada uno de estos ejes, cuáles son las consecuencias que podríamos tener si esos riesgos se materializan y por dónde podrían dar una posible forma o ruta para poder abordarlos. Siguiente. Creo que para nadie es un secreto que en la agenda de educación superior pública está el tema de internacionalización. Sabemos que estamos en un mundo más interconectado cada día, que tenemos problemas comunes y que también existe una presión muy fuerte por formar profesionales que tengan lo que en algunos nichos se han llamado competencias globales, o sea, esa capacidad de que una persona pueda ejercer su profesión en cualquier parte del mundo y que el currículum y el proceso pedagógico lo prepare para atender este tipo de circunstancias. Sin embargo, hablemos de retos que están detrás de esa corriente de la internacionalización. La primera de ellas es que hay que reconocer que las universidades han hecho esfuerzos enormes por enviar a su personal académico a formarse en el extranjero. Sin embargo, para países como los nuestros, las condiciones para poder retener ese talento una vez que regresan se están volviendo cada vez más complicadas, sobre todo si tomamos en cuenta las legislaciones que en los últimos años se han venido aprobando y que hacen cada vez más desventajosas las condiciones para poder hacer investigación en el país. Entonces, ¿cuál es el primer riesgo que nos enfrentamos? Pérdida de talento por limitaciones económicas para su retención. Y obviamente ese es un reto enorme porque al menos, creo que ustedes conocerán casos, yo conozco al menos 2 compañeros del área de química que lamentablemente me dicen: me voy porque las condiciones de la Universidad Nacional para poder desarrollar investigación no son atractivas y en Estados Unidos y en Inglaterra me ofrecen mejores condiciones para desarrollar. Entonces eso lo que nos va a traer como consecuencia es una disminución de la capacidad local de la universidad para poder realizar investigación. Entonces eso implica que como institución vamos a tener que pensar en otras estrategias para la retención de talento universitario. Pensar, por ejemplo, que como universidad podamos pensar en trayectorias duales, o sea, personas que estando residiendo en otro país puedan hacer al mismo tiempo, estar haciendo investigaciones también en el país, pero también podamos inclusive crear figuras muy interesantes como las cátedras para diáspora para poder solventar los procesos de pérdida de talento por una real pérdida de
competitividad del país, para poder retener ese talento. Y este es un tema que lo estamos enfrentando ya, y que requiere que en los próximos años nosotros desarrollemos otras modalidades para poder retener ese profesional que hemos mandado a formar en el extranjero. A mí particularmente hay un tema que me preocupa montones y que va asociado a la internacionalización, que es la dinámica de los rankings y las lógicas reputacionales. En este momento hay mucha efervescencia por los resultados de rankings como QS, como THE. Sin embargo, los rankings muchas veces están diseñados para lógicas de universidades que no son las nuestras. Nosotros sabemos muy claramente que la Universidad Latinoamericana es una universidad extensionista por naturaleza. Sin embargo, para este tipo de rankings, la extensión prácticamente no existe o no se valora. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo no caer en la lógica de estas dinámicas de los rankings y querer apostarle a únicamente factores que nos hagan crecer en estos rankings, abandonando elementos y rasgos propios de la identidad de cada institución. Y aquí es importante porque, vamos a ver, yo no es que estoy diciendo que estoy en contra de los rankings. Lo que pasa es que sí, como universidad, al ser un elemento de internacionalización, tenemos que posicionarnos en los rankings con objetividad, de forma tal que nosotros no podemos tomar decisiones en función única y exclusivamente de movernos en los rankings, olvidando aspectos que son propios de nuestro rasgo de identidad universitaria. Por ejemplo, hay una universidad pública que tomó la decisión de que solo se van a puntuar artículos que se publiquen en Elsevier, por ejemplo. Y todos sabemos muy claramente que Elsevier es una editorial que tiene revistas muy desarrolladas en el área de ciencias naturales y ciencias exactas. Sin embargo, no representa ni a las humanidades, ni a las ciencias sociales, ni a la literatura, ni a la filosofía. Entonces, esa universidad, una universidad pública, toma esa decisión que modifica su sistema de carrera académica, pero es una decisión que obviamente va totalmente orientada a mejorar el posicionamiento como ranking, pero que atenta contra el desarrollo integral de todas las áreas de conocimiento. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo tenemos que tener cuidado de entrar en los rankings y en las lógicas reputacionales. También reconocer en este punto que hay empresas de los rankings que ofrecen servicios de consultoría para que su institución se posicione de mejor forma. Y este es un tema que para mí genera toda una controversia, porque entonces el ranking se vuelve no solo juez, sino se vuelve parte del proceso. Pero nuevamente, si ustedes han visto la publicidad que se le da a los rankings, hay que tener muchísimo cuidado de cómo como universidad nos posicionamos frente a esos rankings. Entonces, también hay personas que me han dicho, es que la Universidad Nacional va perdiendo posicionamiento en el ranking. Sí, el tema de los rankings hay que atenderlo, pero desde un concepto que es el concepto de visibilidad académica, que es una lógica de cómo nos proyectamos como universidad, cómo proyectamos nuestro quehacer, pero no en función de un posicionamiento en un ranking, porque estaríamos cayendo en lógicas reputacionales que puede ser que no representen el quehacer. ¿Qué soluciones tenemos ahí? Bueno, Latinoamérica ha sido especialista en crear redes académicas que propongan rankings y sistemas regionales que representen en mejor condición esta situación. Y aquí la UNA puede tener un liderazgo junto con otras universidades latinoamericanas para que Latinoamérica pueda crear una propuesta de ranking que sí represente estos rasgos propios de la identidad de cada institución. La internacionalización, otro de los riesgos que tiene a la hora de implementarla, es el tema de cómo hacemos la homogenización cultural y lingüística. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque existe una tendencia
a que, bueno, tenemos que publicar única y exclusivamente en inglés para que entonces seamos leídos por una comunidad científica. Y esto, vean que lo hago con todo un ánimo de crítica, en el sentido de que se nos olvida que también tenemos una contribución como universidad, y es de desarrollar nuestro propio idioma, colocar ciencia en nuestro propio idioma, pero también el tema que tenemos de rescatar lenguas ancestrales y poder también publicar conocimiento en esas lenguas. También es importante tener claro que la internacionalización nos puede llevar a ciertas condiciones de desigualdad. Creo que nadie en este salón puede cuestionar el hecho de que los procesos de movilidad favorecen la formación de los profesionales, pero ¿cómo hacemos para que la internacionalización no se convierta en un elemento que enriquezca los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero solo para quien pueda costearlo? Y entonces empecemos a generar exclusiones por costo, por idioma, por localidad. Entonces, el gran reto que tenemos en la educación superior es cómo, por ejemplo, utilizamos herramientas como el COI para poder generar procesos de internacionalización en casa y poder hacer a todos y todas partícipes del proceso de internacionalización, y que no se creen esas desigualdades en el proceso de internacionalización. Y aquí podríamos seguir discutiendo sobre riesgos que tiene la internacionalización o la tendencia de internacionalización en la educación superior. Siguiente, por favor. Acá, otra de las dimensiones que yo consideré es la transformación tecnológica y la transformación digital. Estamos claros, todos y todas, que estamos evolucionando hacia un concepto que desarrollaré más adelante, que es el concepto de la educación digital. Pero tenemos que reconocer que detrás de la transformación tecnológica y de la transformación digital tenemos riesgos. La primera es cómo, al incorporar tecnología, vamos como institución a sobrellevar las brechas de acceso, sobre todo porque, como ustedes van a ver más adelante, hay una clara diferenciación entre los porcentajes de acceso a Internet en zona urbana con respecto a zona rural, y para una universidad como la nuestra eso se vuelve fundamental, porque recuerden quién es el perfil de ingreso mayoritario de esta universidad: personas que vienen de zonas rurales, de colegios nocturnos, de zonas indígenas, en donde tenemos que tener muchísimo cuidado en que las decisiones que tomemos en materia de transformación digital y transformación tecnológica no generen situaciones de inequidad digital. Y aquí es donde probablemente nosotros tengamos que ir evolucionando como institución hacia esa transformación digital, pero haciendo diseños universales, recursos que puedan ser fuera de línea o recursos ligeros, aulas híbridas de bajo costo. Entonces, ¿cómo como universidad hacemos ese proceso de transformación, pero el gran reto es sin que se reproduzcan brechas de acceso o inequidad digital? En este tema también, para nadie es un secreto que para una universidad como la nuestra, hacer transformación tecnológica y digital pasa por un tema de infraestructura, continuidad y resiliencia. ¿A cuántos de ustedes se les ha caído el aula virtual últimamente? ¿O se han visto interrumpidos el proceso por falta de continuidad? Entonces, otro de los grandes retos que tenemos es, sí, vamos a hacer transformación tecnológica y transformación digital, pero ¿cómo garantizamos que haya continuidad en los servicios? Sobre todo si pretendemos hacer posgrados que tengan estudiantes internacionales, si pretendemos hacer un uso de la tecnología. Entonces aquí es donde es fundamental que esta institución y cualquier otra universidad cuente con un plan maestro de infraestructura y tenga una renovación tecnológica programada de sus equipos, para garantizar que siempre existen condiciones que permitan la continuidad del proceso. Bueno, ni siquiera les quiero mencionar el tema de la ciberseguridad y todos los retos que tenemos en materia de secuestro de sistemas, robos de datos, costos de recuperación. Por ejemplo, cuando fui vicerrector de investigación,
una de las grandes luchas que tuvimos que dar al interno de la institución es que la estrategia que la institución estaba utilizando era que el sitio web nuestro no fuera accesible en una gran cantidad de países para evitar ataques en materia de ciberseguridad. Perdón, pero eso no es una estrategia de ciberseguridad. Si la ciberseguridad no existiera, vamos a ver si la ciberseguridad existe para que ese tipo de decisiones no se tomen. Entonces, por ejemplo, el caso en revistas, tal vez que habían evaluadores que estaban haciendo su evaluación de una revista y estaban en Corea, o estaban en la India, o estaban en China, y nosotros teníamos nuestros servidores bloqueados para esos países. Entonces, perdemos en temas de visibilidad por un tema de protegernos, pero entonces realmente ¿cuál es la estrategia de ciberseguridad institucional? La estrategia de ciberseguridad no puede ser hacer la del avestruz, esconder la cabeza y decir que mejor para que no nos ataquen nos salimos de ciertos países donde existe mayor cantidad de riesgos. Claro que sí, tenemos que abrirnos a la inteligencia artificial y a la analítica del aprendizaje, que ahora vamos a hablar un poquito de la analítica del aprendizaje, pero no podemos crear sesgos, porque la inteligencia artificial hay que irla manejando con consideraciones éticas, porque la inteligencia artificial reproduce sesgos, pero también cómo hacemos para no caer en un patrón de vigilancia excesiva, de conflictos por uso de la inteligencia artificial generativa. Y aquí yo hago un llamado. Vamos a ver, yo veo a muchos profesores sumamente estresados por si el estudiante utilizó inteligencia artificial o no para hacer su trabajo. Y yo planteo la pregunta, ¿no será que en la era de la inteligencia artificial generativa tenemos que cambiar la forma en la que evaluamos los cursos? O sea, ¿el problema es el ensayo? ¿El problema es el trabajo? ¿O el problema es que en esta nueva era de la inteligencia artificial generativa lo que tenemos que cambiar somos nosotros y los instrumentos que utilizamos para evaluar? Porque la inteligencia artificial es una fuente de información importantísima. El tema es qué ponemos a hacer a los estudiantes con la inteligencia artificial y cómo no los estamos poniendo a hacer recursos tradicionales con una herramienta que nos reta constantemente a buscar nuevas herramientas para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también la calidad pedagógica en los entornos virtuales, y este tema es un tema que también todos y todas ustedes saben. O sea, ¿cómo hacemos para que un docente no pase su curso tradicional a la virtualidad y crea que nada más es colocar las presentaciones de PowerPoint para que el estudiante las pueda descargar? O sea, ¿cómo hacemos para que los cursos no sean trasladados sin diseños y con una baja satisfacción de las expectativas de las personas? Entonces aquí es donde el reto como universidad es construir laboratorios virtuales donde los docentes reciban apoyo para ir transformando sus cursos, comunidades de práctica y sobre todo que podamos tener mentorías de docente a docente en donde se pueda ir adecuando los cursos como tal. Y nuevamente aquí hay miles de riesgos, pero solo les quiero mostrar algunos de los más importantes. Siguiente. Otro tema que no podemos cerrar los ojos y hacernos de la vista gorda son las transformaciones en el mundo del trabajo. Y es que una universidad tiene que estar haciendo un análisis entre lo que es la oferta versus la demanda. Y vea que aquí yo no hablo de demanda del mercado, hablo en general de la demanda de la sociedad, en el entendido de que como universidad nadie cuestiona que haya psicología, nadie cuestiona que haya sociología. Lo que se cuestiona es que muchas veces esos planes de estudio están respondiendo a lo que 20 años atrás o 25 años de atrás, sino cómo hacemos realmente para que estemos monitoreando qué es lo que la sociedad está necesitando de los profesionales que graduamos y cómo el currículum se mantiene actualizado.
Tenemos que estar monitoreando enormemente la automatización de procesos, que es una realidad. Las personas están siendo sustituidas por máquinas, y el que dude de eso, que vaya a McDonald's o que vaya al Primark el fin de semana a comprar, o que vaya a Walmart a comprar. Y entonces, ¿cómo nosotros como universidad tenemos claro que las tareas nucleares están cambiando y que necesitamos identificar para esos puestos que están siendo reemplazados puestos nuevos o necesidades nuevas que hay que cubrir, y cómo generamos en nuestros profesionales esas nuevas competencias? Un riesgo que es tremendo en el tema de las transformaciones del mundo del trabajo es la formación integral. La formación integral está en riesgo. ¿Por qué? Porque hay un foco excesivo que es sumamente peligroso en las competencias, y se descuida completamente la pérdida de pensamiento crítico, el deber que tiene una universidad de formar ciudadanos que puedan promover la equidad, la justicia social. Entonces, si ustedes se fijan, a nivel universitario hay en este momento un foco muy grande en graduar exactamente lo que las personas, lo que el mercado necesita, sin pensar en que tenemos que formar profesionales integrales que fomenten el pensamiento crítico, y sobre todo tenemos que formar ciudadanos responsables para la sociedad y para el mundo. Entonces ahí es como fortalecemos la formación en ética, en comunicación, en ciudadanía, en realidad nacional dentro de nuestros currículos, frente a una presión muy fuerte para que los currículos sean básicamente orientados a competencias. También un reto enorme que tenemos en este eje son nuestras capacidades docentes. Y en este caso, en el caso particular de la universidad, hemos pensado que la única formación que tenemos que financiar son la formación a maestrías y la formación a doctorados. Sin embargo, hemos abandonado otra serie de dinámicas, y prueba de ello es que tenemos un PFESA totalmente orientado en doctorados, cuando hoy es importante poderlo abrir a diplomados, poderlo abrir a maestrías, poderlo abrir a cursos cortos, porque lo que sí necesitamos es que nuestros docentes no presenten un rezago metodológico y tecnológico, porque si no contamos con el recurso humano calificado que se mantenga actualizado, ¿cómo vamos a actualizar los planes de estudio y cómo vamos a responder de forma efectiva a las demandas de la sociedad? Y también algo que es increíble, que es algo que espero en estos 5 años poder impulsar, y es: necesitamos tener inteligencia y productividad. Vamos a ver, no puede ser posible que la escuela de matemática o la escuela de sociología o la escuela de química estén tomando decisiones sobre su plan de estudios sin saber qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional o a nivel internacional con el ejercicio de esa carrera. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se tomen decisiones curriculares sin evidencia, que pueden generarnos transformaciones que no sean las adecuadas, o más bien puede ser que estemos obviando situaciones que están pasando y que tenemos que asumirlos? Y entonces ahí es muy importante que nosotros como universidad podamos tener trazadores de trayectorias por cohorte, o sea, tomar la generación que entró a biología en el año 2020 y seguirla a lo largo de su proceso formativo, pero darle seguimiento una vez que se gradúa, para ver qué está pasando con esos profesionales y cómo esos profesionales logran insertarse en el mercado. También estar haciendo análisis, que en este momento la universidad no lo hace, sobre las vacantes y los anuncios que salen en redes sociales, qué es lo que los distintos actores de la sociedad están buscando a nivel profesional, y sobre todo cómo la universidad participa activamente en clústeres, como los clústeres que tiene el país, para estar en comunicación con los sectores productivos, para ver cuáles son las necesidades que se están teniendo en esta materia. Siguiente. En la dinámica de economía y financiamiento, para nadie es un secreto el tema del financiamiento de las universidades.
Particularmente lo he dicho en otros espacios, nosotros no podemos renunciar a la obligación que tiene el Estado de financiar la educación superior, pero sin que esto sea un sustituto de lo anterior, tenemos que abrir la posibilidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento, porque en este momento lo que tenemos en los últimos años y que se ha venido agravando cuando abandonamos las negociaciones quinquenales, es que lo que tenemos es un presupuesto anual para el cual el año que sigue es una total y absoluta sorpresa. Entonces, tomar decisiones sobre aperturas de nuevas carreras, de nuevas cohortes, hacer inversión es sumamente complicado, porque usted no sabe si al año siguiente va a necesitar los recursos para poderle dar continuidad a la apertura de esa carrera. Y se los digo porque justo en este momento estamos haciendo un esfuerzo institucional muy grande por abrir nuevas carreras en sedes, y el compromiso ha sido: no, abrimos una cohorte, porque si no hay seguridad presupuestaria, yo no les puedo decir vamos a abrir 2 cohortes, vamos a abrir 3 cohortes, porque entonces 1.65 tiempos completos, que es lo que usted ocupa en promedio para abrir una carrera, al año siguiente se le convierte en 3 tiempos, y al año siguiente se le convierte en 5 o 6 tiempos, y al no tener un escenario presupuestario claro, ese es un condicionante importante. Entonces, un riesgo es el tema de la diversificación de fuentes de ingreso y la autonomía y los problemas que esto puede traer. Yo particularmente he planteado en muchos espacios que yo creo que la universidad tiene que diversificar sus fuentes de ingreso, y eso no significa privatizar la universidad, porque es diversificar sin renunciar a la lucha que tenemos que dar porque el gobierno cumpla con su obligación constitucional de financiar el acceso a la educación superior pública. Pero tenemos que reconocer que como institución tenemos una vulnerabilidad bastante alta ante las crisis económicas, y que ir generando fuentes de ingreso adicionales puede ser una estrategia importante. Otro de los aspectos que los vamos a tocar muy claramente es: para nadie es un secreto que los índices de natalidad están disminuyendo fuertemente, y eso los invito a que tomen los datos de la cantidad de estudiantes que año a año presentan su título de bachillerato para ingresar a la universidad. Viene en descenso, y esto es porque tenemos un bono generacional importante. Entonces ha llegado el momento en que nosotros nos repensemos como universidad, y ahora les voy a comentar una tendencia que en este momento está sucediendo en educación superior, que es el tema de pensar en educación a lo largo de la vida. Y yo creo que aquí en general lo hacen. O sea, es pensar, nosotros hemos estado históricamente centrados en personas de 17 a 25 o 26 años. Bueno, y los que están antes de 17 años y los que están después de 25 no serían personas sujetas a que la universidad pueda desarrollar acciones para poderlos incluir desde la educación formal o desde la informal. Por ejemplo, pensar en los preuniversitarios, buscar jóvenes talentos o niños talentos en el área de la música y empezar a formarlos desde niños, o buscar niños que tengan habilidades para la danza, niños que tengan habilidades para el arte, o buscar niños que sean muy buenos en STEM y potenciarlos y traerlos y formarlos desde primaria y secundaria para luego garantizar una mejor desarrollo a la hora de recibirlos en la institución. Y aquí le hago una invitación abierta al Centro de Estudios Generales. México, por ejemplo, ya tiene un modelo de 5 universidades del adulto mayor, y son universidades que están dentro de la misma universidad, dedicadas, por ejemplo, a atender personas jubiladas que quieren aprender de literatura, que quieren aprender de filosofía y que quieren aprender, por ejemplo, de ética, y pensar, por ejemplo, en que el PAIPAN pudiésemos trabajar en forma conjunta, rectoría, con el Centro de Estudios Generales, para transformarlo en la primera universidad del adulto mayor en Costa Rica. Es pensar en cómo
no solo nos enfocamos en personas de 17 a 25 años, sino que abrimos el horizonte para poder atender este tema de la retención y la demografía. Otro tema, en este no voy a ahondar mucho porque creo que lamentablemente todos y todas la vivimos todos los días, la burocratización excesiva, que lo he planteado en varios espacios y estoy trabajando junto con Alejandra fuertemente para que ustedes empiecen a ver cambios en esto. Si no lo entendemos, esto nos va a matar como universidad. Otro riesgo enorme en esta dimensión que estamos viendo es el de equidad e inclusión social. A nivel internacional, y no es solo un fenómeno Costa Rica o no es solo un fenómeno Universidad Nacional, estamos teniendo problemas fuertes en acceso y en permanencia. O sea, tenemos una deserción muy alta. Para esta preparación de esta PPT estuve revisando y más o menos en universidades latinoamericanas la deserción está rondando entre el 49 y el 51%. Y esto, por ejemplo, en universidades de Norteamérica o Europa tenemos porcentajes entre 33 y 35%. Pero entonces tenemos realmente un problema enorme en retener estudiantes. Y ahí es donde resulta fundamental poder generar sistemas que combinen becas integrales con acompañamiento psicosocial y académico. Y si en el caso particular de Costa Rica le agravamos, le sumamos la crisis educativa que hemos venido recibiendo en los últimos tiempos, este tema del acceso y permanencia se vuelve clave para las instituciones de educación superior. Recién esta semana firmamos una resolución en rectoría para conformar un grupo que va a trabajar en el desarrollo de un sistema integral que nos ayuda a combatir la deserción y garantizar la graduación en tiempo oportuno, porque este es otro desafío enorme. No voy a tocar los temas de las estadísticas de la Universidad Nacional, pero sí los invito a que revisen este tema para que puedan entender la gravedad de que este tema reviste para esta institución y para las otras instituciones de educación superior. En materia de género y diversidad seguimos teniendo brechas en materia de carreras. O sea, hay carreras en donde hay desequilibrios. Por ejemplo, tenemos la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Escuela de Informática, donde entran 8 hombres por cada 2 mujeres. Entonces la pregunta aquí es, ¿tenemos que hacer una estrategia, una acción afirmativa para poder nivelar? ¿Tiene nuestro sistema de admisión que poder incorporar un componente de género? Pero también hemos hecho avances muy importantes en el tema de hostigamiento sexual. Pero hostigamiento sexual no es la única violencia de género, hay otras violencias de género. Entonces, por ejemplo, compañeras que deciden ocupar puestos políticos en la Universidad Nacional y en general en todas las instituciones, hay violencia de carácter político, en el sentido de que a veces ciertas personas, ciertos liderazgos, sobre todo femeninos, se les trata de una forma diferente o se le ponen más impedimentos para que puedan ocupar puestos de gestión que a una persona o a un liderazgo masculino. En materia de discapacidad y accesibilidad, todavía no tenemos plataformas accesibles. Por ejemplo, para que una persona pueda matricular, necesita buscar una persona del Departamento de Bienestar que le ayude. Nuestros sistemas, ni el banner, ni el aula virtual tienen elementos de accesibilidad para personas con discapacidad y todavía no hemos logrado sensibilizar suficiente a los directores, a los coordinadores de carrera en el hecho de que las personas con algún tipo de discapacidad tienen el derecho a recibir de la institución toda la ayuda posible para que puedan llevar con éxito los desafíos propios de su curso. Entonces, ¿cómo pensar en campus accesibles? ¿Cómo pensar en plataformas digitales sin restricciones de acceso? Y en apoyo a la generación de materiales. Ustedes saben que hay un proyecto muy bonito en el CIDE, pero que no está dando abasto, donde los estudiantes con condición de discapacidad
llegan con una necesidad de, miren, estoy aprendiendo la tabla periódica, o en este curso tengo que aprenderme la tabla periódica, ayúdenme, porque el profesor no sabe qué hacer conmigo. Entonces, ese tipo de necesidades todavía como institución no las hemos cubierto totalmente. Y ni qué decir los temas de equidad territorial, en el sentido de que tenemos una oferta que está concentrada en las zonas urbanas y en que en las periferias tenemos todavía ciertos rezagos, sobre todo por la cantidad de ofertas que generamos y sobre todo por el tema del desarraigo que se genera, el hecho de que una persona tenga que venir de una región al centro del país para poder llevar una carrera. Este otro tema lo quise traer a colación porque es un tema al cual hay que ponerle muchísima atención, porque no solo es algo que se esté viviendo en Costa Rica. En cuanto de legitimidad y confianza, uno de los riesgos más grandes que tenemos son los ataques mediáticos y las noticias falsas, y esto es importantísimo porque lo que hacen es que erosionan la legitimidad de la institución, y realmente lo que hay por detrás es una intencionalidad de generar condiciones para decir no se ocupan los recursos, o no merecen los recursos, o no usan bien los recursos. Este es un tema que como universidades públicas costarricenses lo hemos vivido con suma fuerza e intensidad, y lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Pero alguien podría decir, sí, es que el medio X sacó una noticia y la noticia era falsa. Sí, pero es que yo lo que quiero es que ustedes puedan balancear cómo esas noticias, aunque sean falsas, poco a poco erosionan la legitimidad de una institución. Y ahí es donde la respuesta de las universidades ante esas noticias tiene que ser contundente. El tema de cómo hacemos para que nuestra producción académica sea visible, entonces cómo realmente combatimos el hecho de que muchas veces la ciudadanía no reconoce nuestros aportes en investigación y extensión, entonces no consideran que la investigación y la extensión sea necesaria. Entonces, nuevamente, cómo apostamos por la divulgación del trabajo que hacemos, pero sobre todo cómo le apostamos fuertemente como institución a ciencia abierta, que yo más bien lo evolucionaría a conocimiento abierto. Nuestras investigaciones, nuestros trabajos de extensión son financiados por presupuesto público, y como tanto todo lo que se genere tiene que ser de acceso público, y este es nuestro compromiso con la ciencia y el conocimiento abierto, que es fundamental como institución. Y también cómo hacemos para constantemente como institución estar conectado con los distintos elementos de la sociedad. Yo he criticado en varios espacios el hecho de que la agenda de relacionamiento de la universidad con distintos actores sociales se construye a partir de esfuerzos aleatorios. No sé, don Jaime le interesa mucho trabajar sobre los casos en sistemas penitenciarios, entonces la universidad tiene una agenda con el Ministerio de Justicia porque es un interés particular de don Jaime. Pero nosotros no podemos seguir manejando nuestra relación con los distintos actores sociales de esa forma. La universidad tiene que ser capaz de construir agendas de trabajo con los distintos actores sociales que pasen por la docencia, por la investigación, por la extensión, y también reconocer que no puede interactuar con todos los actores sociales al mismo tiempo y definir con quiénes va a interactuar, con quién es vital que interactúe y en qué intensidad va a interactuar, sobre todo para que nuestra respuesta sea más articulada. La semana pasada estuvimos trabajando en el CIDE y yo les proponía, mire, es que necesitamos en forma urgente que como universidad podamos decirle al país, con estos 3 o 4 proyectos vamos a apostarle decidido a atender la crisis educativa del país. O sea, nosotros tenemos que tener capacidad como universidad de poder dar respuestas articuladas. Yo no estoy diciendo que el trabajo de Jaime no sea importante, claro que sí, y forma parte de la agenda. Pero, ¿y si nadie está trabajando con el IMAS? ¿Y si nadie está trabajando con la Municipalidad de San Isidro? O sea, que son actores fundamentales para la universidad,
que como lo hemos manejado de forma aleatoria pudieran estar descubiertos y donde es importante que la universidad pueda estar interactuando. Siguiente. El contexto nacional lo voy a pasar muy rápido. Ustedes saben que como país estamos viviendo una situación bastante complicada. Siguiente. Nada más, algunos datos en educación que creo que tienen que preocuparnos. Solo el 43% de las personas de 24 años o más han completado educación secundaria superior. O sea, una buena parte de la población no está terminando la secundaria y no está llegando a la educación superior. Vean que la tasa de desempleo para personas con educación universitaria, y son los últimos datos del Ministerio de Trabajo, es del 7%, y para los que tienen secundaria completa es del 10.2%, y la tasa de desempleo va aumentando conforme más incompleto o cuanto menor sea el avance que usted tenga en el sistema educativo. Vean que lo que les comentaba, 57.5% la tasa de deserción promedio en educación superior latinoamericana. Les invito a que hagamos el ejercicio de revisar la Universidad Nacional. Y vean qué interesante, se vuelve la deserción más alta en hombres que en mujeres, que también es un proceso que hay que revisar. La tasa de desempleo en mujeres de 25 a 34 años que poseen educación es un 75%, versus las que no poseen educación superior baja un 43% la empleabilidad. Entonces tenemos personas que en el sistema educativo están desertando en la secundaria y que eso les está complicando las posibilidades realmente para insertarse eficientemente en el mercado laboral. Bueno, y ni qué decir que la inversión en educación, como ustedes ya saben, cayó al 5.2% en el 2024, y en lugar de acercarnos, pareciera que cada día nos vamos alejando a la meta del 8%. Siguiente. En economía, ustedes saben que Costa Rica es una de las economías más desiguales de la OCDE. Tenemos un índice, un coeficiente de Gini de 49.2, o sea, somos una economía que cada vez se vuelve más desigual, que el país registra un 20.5% de pobreza, con un 5.9% de pobreza extrema, que además tenemos un crecimiento que para el próximo año va a ser el más alto de la OCDE. Sin embargo, ese crecimiento no hace que a las personas les cueste, se les repercuta en un menor costo de vida, sino el costo de vida va en aumento. Y también que como instituciones, creo yo, por la misma normativa que hemos creado, solo el 30% del gasto capital público se ejecuta de manera efectiva en las instituciones. Siguiente. En ambiente tenemos deudas enormes, solo el 20% de las aguas residuales reciben tratamiento. Costa Rica está entre los 4 países más contaminados con plástico de toda la costa pacífica. Tenemos la tasa de utilización de plaguicidas más alta a nivel mundial, con 23.44 kilogramos por hectárea de plaguicidas. Entonces, realmente en materia ambiental seguimos teniendo desafíos importantes, no solo en la agenda verde, sino también en la agenda café. Siguiente. Y esto era lo que les iba a comentar. Según datos que son los más recientes para el año 2023, el acceso a internet en el país es de un 89.6%, pero hay diferencias en zona rural, que solo es de un 76%, contra la zona urbana, que es de un 86%. Y para los que hacen matemática rápida, conste que estos datos son 2023 y estos son 2022. Por si hacen el promedio, no les va a dar 89.6, son de años diferentes. Siguiente. Bueno, y en salud, más de 660,000 personas están en lista de espera en la caja. Costa Rica tiene uno de los promedios más bajos de médicos por 1.000 habitantes, apenas tenemos 1.5 médico por cada 1.000 habitantes, siendo que el estándar de la OCDE es de 3.5. El sistema de salud enfrenta una presión creciente en tema de pensiones y el régimen total del sistema de salud es un régimen cuya sostenibilidad está en entredicho.
Siguiente, por favor. Entonces, ante este contexto interno y nacional, ¿qué podemos hacer las universidades? Por favor. Hay que apostarle a la internacionalización, manejando los riesgos que vimos al inicio. Entonces es fundamental que nosotros podamos desarrollar programas de doble titulación, cotitulación y cursos conjuntos con universidades en el extranjero. Hay que desarrollar una nueva estrategia de bilingüismo. Esta estrategia que tenemos de 2 o 3 cursos en el plan de estudios no está funcionando. Necesitamos una estrategia de bilingüismo nueva, pero sobre todo apostarle al multilingüismo y sobre todo apostarle, y esto estamos tratando de impulsarlo desde la rectoría, si tenemos un ProLinca, que es un programa que hace un esfuerzo enorme por rescatar la lingüística de lenguas ancestrales, porque nosotros no certificamos dominios también en lenguas ancestrales costarricenses? No solo pensarlo hacerlo en inglés o hacerlo en francés o hacerlo en alemán. Necesitamos una estrategia de visibilidad institucional más que una estrategia para responder a los rankings. Los rankings son engañosos y yo creo que como institución sería muy lamentable si nosotros le jugamos el juego a los rankings, a pesar de que no nos gusta que a veces la UNA aparezca de segunda o tercera, o que un día esto una universidad pudiera pasar por encima nuestro, pero ¿cómo nos posicionamos para hacer que nuestro trabajo sea cada vez más visible y no caer en la lógica de rankings internacionales? ¿Cómo trabajamos fuertemente en proyectos de investigación con socios internacionales? Y aquí algo que nosotros tenemos que tener claro es que nosotros también podemos dar cooperación. Entonces, ¿cómo entramos más eficientemente en esquemas de cooperación sur-sur, por ejemplo? ¿Cómo establecemos programas de movilidad estudiantil, pero nuevamente utilizando hoy u otras herramientas como los cursos espejo para propiciar que no se nos queden personas por fuera de experiencias de movilidad porque económicamente no pueden desplazarse? Siguiente. Y aquí yo los invito a que como universidad podamos explorar los COIL. Los COIL son enfoques de enseñanza-aprendizaje que promueven el desarrollo de capacidades interculturales a partir de 2 profesores que deciden en 2 universidades distintas asociarse para dar una parte del curso o todo el curso de forma compartida en un espejo de aula donde hay estudiantes de 2 universidades que están discutiendo y aprendiendo sobre la misma temática. Siguiente. Como les dije, ustedes vieron que a nivel latinoamericano este tema es un tema vital, la deserción, y para la UNA no deja de serlo. Entonces, ¿cómo hacemos para tener dentro de ese sistema que queremos crear un sistema de alerta temprana que detecte estudiantes con riesgo? Yo le preguntaría a cualquier director de escuela de la UNA, ¿tiene identificado cuáles son sus estudiantes estrato 3? ¿Saben en qué cursos están matriculados? ¿Cómo les está yendo? El estrato 3 es el estrato más vulnerable que nosotros tenemos de admisión y es el estrato donde tenemos los mayores niveles de deserción. Tutorías académicas entre pares y mentores, red de apoyo entre estudiantes, y recientemente, la semana pasada, me reuní con la Universidad Politécnica de Valencia y vieras que ellos están desarrollando herramientas de inteligencia artificial que se van ejecutando a la par del curso. Entonces, la herramienta de inteligencia artificial le va ayudando al estudiante a combatir los rezagos en matemática, en álgebra, en trigonometría, y ellos han demostrado cómo los niveles de aprobación de los cursos se incrementan entre un 40 y un 45%, porque está el profesor dando la clase de matemática 1 y a la par está la herramienta de inteligencia artificial evaluando cuáles son las deficiencias que el estudiante tiene y cómo le va ayudando la inteligencia con ejercicios extra, con explicaciones para que vaya atendiendo.
Este tema es un tema interesante. La idea que nosotros tenemos es hacer un convenio con la Politécnica de Valencia para poder traer esos cursos para matemática, para química, para inglés y poder ayudar también a solventar las barreras que tienen los estudiantes que vienen de secundarias. Vean, servicios de orientación y consejería académica. Nosotros no podemos ser una universidad que tiene como foco atraer la población más vulnerabilizada de secundaria y pensar que con 9 psicólogos para 20.000 estudiantes vamos a resolver las cosas, o que con 2 o 3 psicopedagogos para 20.000 estudiantes vamos a resolverlo. Si esa es nuestra vocación de universidad necesaria, de atraer la población vulnerabilizada, tenemos que dar servicios de acompañamiento especializados. La semana pasada veíamos con la Escuela de Psicología y con el Departamento de Orientación la incidencia de intentos o de alertas suicidas en la Universidad Nacional, tanto en estudiantes como en funcionarios. Los números son preocupantes. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda de lo que está sucediendo y no podemos seguir pensando que con los mismos sistemas que teníamos de atención que teníamos hace 10 años, hace 15 años, le vamos a poder hacer frente a este fenómeno. Siguiente. También creo que es importante que hagamos políticas diferenciadas para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que tengamos un expediente único estudiantil. En este momento, si usted va a salud, en salud hay un expediente, si va a psicología hay otro expediente, si usted va a bienestar estudiantil hay otro expediente. Entonces, si alguien quiere hacer una valoración integral sobre acciones o apoyos que hay que generar para que ese estudiante pueda salir adelante, tiene que ir construyendo la información a pedacitos porque no hay un único expediente. Creo que es importante hacer un rediseño del modelo de distribución de becas y apoyos económicos, y esto es otro tema vital. Necesitamos tener mayor flexibilidad en la universidad. Nos hemos vuelto una universidad diurna de 8 a 5 de la tarde, entonces hay estudiantes que ni con las condiciones de beca que nosotros tenemos logran salir adelante y necesitan trabajar y estudiar, pero nuestros horarios se lo impiden. Con la oferta académica, yo los invito a que exploremos esto. Igual puede ser criticable, nos podemos posicionar como yo esperaría que sea la lógica en una universidad, pero a nivel internacional ya se habla de que las universidades tenemos que preparar oferta académica que cumpla esos principios, que sea flexible, o sea, no a todo el mundo le podemos llegar como un bachillerato. Hay personas que lo que necesitan es un técnico, hay personas que lo que necesitan es una microcredencial, hay personas que lo que necesitan es un posgrado. O sea, no podemos pensar que todo lo vamos a resolver con un plan de estudios de educación formal que sea adecuada, o sea, cómo diseñamos enfoques pedagógicos, neurocognitivos y tecnológicos que conduzcan a un aprendizaje efectivo, que sea inclusiva, o sea, cómo hacemos para que en la educación nadie se nos quede atrás, y sobre todo que sea relevante, o sea, cómo hacemos para que la oferta que nosotros tenemos responda realmente a las necesidades cambiantes de la sociedad. Y aquí no me voy a detener en esto. Como universidad tenemos que enfrentar el tema de la educación digital. En este tema la pandemia nos hizo avanzar, sin embargo como universidad todavía no hemos dado un paso decidido en esta materia. Entonces ustedes saben que en la educación digital es todo un ecosistema educativo que lo que busca es enriquecer el proceso de aprendizaje. Tenemos desde la formación híbrida, la formación a distancia, siguiente, en línea, los modelos MFD, que son los modelos flexibles y digitales, que es un modelo bastante interesante, los MOOC, en donde prácticamente la universidad no ha entrado en forma mayoritaria, pero lo que sí es importante es que tenemos que dar una discusión de cómo la universidad va a transitar de un modelo todavía altamente presencial a un modelo que poco a poco vaya incorporando la educación digital como tal. Siguiente. Y aquí los invito a esto.
Y aquí es donde yo veo una de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial. Necesitamos saber cómo es que la gente está aprendiendo. El esquema donde el profesor viene y da su clase magistral es un sistema que está obsoleto. Y está obsoleto porque ese sistema no le permite saber si don Holman es más visual que auditivo o si don Jaime aprende de otra forma, y sobre todo cómo hacer la experiencia para don Holman o para don Jaime más agradable, más exitosa en esta parte. Y aquí la analítica, siguiente, lo que hace básicamente es utilizar herramientas computacionales y tecnológicas, sobre todo inteligencia artificial, para que vayan ayudando al profesor a entender qué concepto de los 5 que vi, cuáles entendió Jaime y cuáles no lo ha logrado asimilar, y cómo me devuelvo para tratar de explicarle a Jaime, porque ya voy por el concepto 5, pero Jaime no ha entendido ni el 1 ni el 2, y el 1 y el 2 son vitales para el 5. Entonces, ¿cómo utilizamos la analítica del aprendizaje para hacer personalización de aprendizaje, para mejorar el proceso de enseñanza, para poder hacer investigación educativa? Necesitamos saber cómo aprenden nuestros estudiantes y sobre todo cómo esa forma de enseñar varía de un área de la disciplina a la otra. Y bueno, ya en este momento hay herramientas en las cuales la universidad tiene que ir incursionando. Están los modelos predictivos, están los dashboards de visualización, los análisis de redes sociales, la minería de datos educativos. Por ejemplo, hasta la forma en la que los estudiantes interactúan en el aula virtual que ustedes les colocan, la inteligencia artificial y la analítica del aprendizaje lo puede analizar y puede determinar cómo puede usted mejorar su curso, cómo los estudiantes están interactuando con los materiales que ustedes dejan. Entonces es un reto enorme entrar a la analítica del aprendizaje, sobre todo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí les dejo esta, que no voy a entrar a explicarla, es cómo migramos a una educación a lo largo de la vida. O sea, cómo reconocemos que sí, que en la universidad tenemos una dimensión de educación formal, tenemos una dimensión de educación no formal, que lo hemos venido desarrollando con cursos de capacitación, con talleres, y sobre todo cómo entramos en la dimensión de la educación informal, pero sobre todo cómo repensamos la universidad para que sea una universidad que pueda tomar niños desde los 3 años hasta adultos mayores de 65, 60, 70 años que quieran seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y sobre todo porque, desgraciadamente, por ejemplo, los posgrados a nivel de maestrías están muriendo, porque la inmediatez con las que estamos trabajando, la gente, si quiere saber sobre aguas residuales, lo que quiere llevar es una microcredencial de agua residual, no quiere llevar toda una maestría de gestión del agua que tiene un montón de dimensiones, porque a la persona lo que le interesa son las aguas residuales. Y podemos estar de acuerdo o a favor con eso, pero así se está moviendo el mundo. O sea, la gente lo que está viendo es que en lugar de llevar un posgrado, que puede llevar 2, 3 años llevándolo, lo que necesita es 3 o 4 cursos, porque lo que necesita es aprender a trabajar aguas residuales, porque si conoce de aguas residuales puede aspirar a subir en su trabajo. Entonces, ¿cómo entendemos que la universidad, siempre con condiciones éticas, siempre haciendo una discusión adecuada, tiene que abrirse a lógicas como estas, que son las que están imperando? Y yo no estoy diciendo que nos vamos a ir de cabeza, pero sí necesitamos conocer, adentrarnos, analizar ventajas y desafíos, porque ya en Europa por lo menos las maestrías están muriendo, la mayoría, y lo que la gente está haciendo es decir, bueno, movámonos a microcredenciales, movámonos a diplomados cortos, movamos a educación que responda a una necesidad de forma más rápida, pero bajo la lógica de una educación formal a lo largo de la vida. ¿Okay? Siguiente, por favor.
Bueno, y está este famoso tema. Yo sé que a muchas personas no les simpatiza el tema de las microcredenciales, pero las microcredenciales son certificaciones breves, específicas y modulares que acreditan el dominio de una competencia. Pero en los últimos años las microcredenciales han avanzado. Entonces ya no solo hay microcredenciales en el área de competencia laboral, sino que se establecen varias microcredenciales. Siguiente. Por ejemplo, hay microcredenciales profesionales, hay microcredenciales transversales, que lo que buscan es más que todo es desarrollar habilidades blandas, más de naturaleza académica y sociales y culturales. Entonces, no satanicemos el tema, discutámoslo como universidad, porque yo creo que las microcredenciales, si las manejamos bien y las gestionamos bien, nos va a permitir llegar a sectores de la sociedad que no estamos llegando con los planes tradicionales. Yo no estoy diciendo que abandonemos una por el otro, yo lo que estoy diciendo es que abramos el espectro de lo que la universidad puede hacer y puede ofrecerle a la sociedad. Definitivamente, y ya voy a terminar, una universidad interconectada con el entorno es fundamental. Tenemos que identificar quiénes son nuestros actores claves a nivel nacional y regional, cómo construimos agendas de trabajo con cada uno de ellos, cómo estamos en estrecha comunicación con ministerios, con municipalidades, con asociaciones de productores, cómo favorecemos mecanismos institucionales para atender temáticas coyunturales y sobre todo cómo lo que hacemos tiene incidencia en política pública y en lo público, que son dos dimensiones distintas. Siguiente. ¿Cómo hacemos para que seamos una universidad con una gestión eficaz del conocimiento que se genera? Estamos claros, y en eso yo creo que el Centro de Estudios Generales tiene un liderazgo. No podemos pensar en seguir haciendo investigación si no lo hacemos con enfoque multi, inter y transdisciplinario. Nos encontramos a problemas complejos y los abordajes disciplinarios ya no dan para resolver estos problemas complejos, pero también tener claro que el conocimiento que generamos hay que protegerlo, hay que conservarlo, hay que divulgarlo. ¿Cómo promovemos esquemas eficientes de movilización? Y ya que puse movilización para que no se asuste la gente si digo transferencia, aunque en la última definición que se hizo de transferencia ya se metió la movilización de conocimiento adentro. ¿Cómo hacemos para robustecer mecanismos de innovación social? Vean, si hay algo que la Universidad Nacional hace es innovación social a través de procesos transdisciplinarios, por ejemplo, de extensión. Siguiente. Bueno, ¿cómo promovemos una universidad inclusiva y de bienestar? ¿Cómo atendemos todas las violencias de género, no solo hostigamiento? ¿Cómo replanteamos acciones afirmativas para grupos vulnerabilizados? ¿Cómo damos acceso a espacios físicos y plataformas para personas con discapacidad? Siguiente. ¿Y cómo le apostamos a una universidad innovadora y de excelencia? O sea, ¿cómo hacemos para alinear la planificación y el presupuesto? Tenemos un montón de metas en el PMPI y ninguna tiene presupuesto. Queremos abrir carreras nuevas y ninguna tiene presupuesto. Entonces, no tenemos asociada la planificación con el presupuesto, no hacemos gestión del riesgo, entonces probablemente todos los riesgos se nos materializan. O sea, todas las cosas que pueden pasar mal para que una meta no salga ocurren porque no hacemos gestión del riesgo. No utilizamos metodologías ágiles para poder atender oportunidades de mejora. No tenemos indicadores de gestión. Si ustedes quieren comparar, por ejemplo, cuánto publica la Escuela de Psicología con la Escuela de Ambientales o el ICOMBIS, esos datos no existen. Entonces no se sabe quién está haciendo las cosas excelentemente bien, quién las está haciendo medianamente bien y quién las está haciendo mal. Y yo no lo digo con un tema punitivo, sino con un tema de cómo la universidad sabe dónde hay que mejorar si no tenemos ningún indicador que nos diga cómo están las cosas. Y esta que me encanta, cómo hacemos más horizontales los procesos de toma de decisiones. O sea, cómo los reglamentos los construimos de forma diferente, cómo las políticas las construimos de forma diferente, cómo dialogamos más para ponernos de acuerdo. Y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a don Jorge Herrera por esta completa y muy interesante conferencia. Iniciamos